Bien, seguimos con Native Scripts. ¿Qué son los Native Scripts? Es un Domain Specific Language, es un lenguaje, un micro lenguajecito que es Turing incompleto. Eso quiere decir que no pueden expresar todo lo que pueden expresar como un lenguaje normal, como JavaScript u otros que sí son Turing completos. No se puede expresar todo lógica, pero se puede expresar un subset de la lógica muy específica, que es lo que nosotros queremos hacer. Y la sintaxis de este DSL es JSON. JSON con unos ciertos valores específicos. Y este DSL define reglas para gastar un UTXO. Esto es como son un paso intermedio, previo, entre transacciones sin lógica y smart contract con lógica súper potente. Hay como un paso intermedio para cosas simples en donde no es necesario un smart contract más grande. Yo lo usé a NativeScript para aprender cómo armar la transacción antes de empezar con Plutus. Primero con Native empecé a mintear y después, bueno, ya lo voy a enganchar a Plutus, ahí ya seguí avanzando. Sí, a ver, depende del nivel de poder que necesites. Si lo que vos necesitas se puede hacer con NativeScript, no es necesario usar Bluetooth, porque estás como usando un tanque para matar una mosca. Si los NativeScript no se la bancan para lo que necesitas, pasás a Bluetooth. La gran mayoría de protocolos están en Bluetooth o usan Bluetooth para casi todo y NativeScript para un par de cositas. Porque sí es mucho más potente y si queremos hacer una lógica compleja, tenemos que movernos a Bluetooth. Van a ver por qué, o sea, pueden aprender a usar NativeScript en un día por lo simples que son, pero es bueno saberlo porque hay muchos usos de caso, como por ejemplo multisig, que con NativeScript sobra. Entonces las reglas para crear las reglas para NativeScript son solo estas son todas las keywords del lenguaje. The signature, after, before, at least, any y all. Y nosotros podemos combinar todas esas para crear una lógica. Por ejemplo, bueno, sig es, la regla sig exige que la transacción tiene que ser firmada por dicha signature, por dicha firma para que sea válida. Si no está firmada por esa transacción, no sirve. At least indica que la transacción tiene que cumplir que por lo menos una cierta cantidad de scripts se ejecuten. Eso quiere decir que yo puedo tener un script que pida que tiene que estar firmado, tiene que estar SIG por una persona, y otro script que pida que tiene que ser una combinación de otros dos scripts y como que puede ser o este, o una persona con todo el poder o 4 con poder medio, no sé. Se puede combinar. Vamos a ver ejemplo. Any es la transacción tiene que cumplir con por lo menos uno de todos los scripts, de todas las reglas que puse. Yo puedo elegir un montón de reglas y le puedo decir, mira, con que una de estas reglas se cumpla ya puede pasar. Y lo contrario, all es todas las reglas que puse en el script tienen que pasar. After es la transacción tiene que ser ejecutada después de un cierto slot. Habíamos dicho, ahora viene porque tienen que entender cómo funciona el protocolo de Cardano. Tenemos los slots y nosotros podemos decir, mira, yo quiero que esta transacción solo pueda, este UTXO solo pueda ser consumido después de un cierto slot. Y también se puede hacer lo mismo, pero antes. Yo quiero que esto solo pueda ser consumido antes de un slot. Esta transacción no se puede ejecutar después de tal slot. Y esas son todas las reglas. No hay más reglas. Por eso es simple y de poder extremadamente limitado. Muy parecido a Bitcoin Script. Bitcoin tiene microscripts que básicamente son como esto. No se puede hacer todo lo que queremos hacer, pero para algunos casos particulares donde no requiere mucho poder, algunas cosas pueden servir. Entonces, SIG se escribe así, es un JSON porque literal el lenguaje es JSON. Entonces tenemos, para indicar un script que solo te deje
pasar la transacción en caso de que una persona firme esa transacción, se indica así. Yo le digo, el tipo del script es signature y el hash de la llave pública de la persona es esta. Entonces, si esta persona no firma, la transacción no pasa. La otra es por lo menos, at least. El tipo, por lo menos, y acá digo, tengo una lista de scripts. Y digo, por lo menos uno de esta lista de scripts tiene que pasar para que te deje crear la transacción. Y en este caso estoy diciendo, por lo menos una de estos dos, o este tiene que pasar. ¿Qué quiere decir? Que ahora estoy forzando a que por lo menos o esta persona firme la transacción o esta persona firme la transacción. Con que una de las dos firme, la transacción pasa. Any es, any es cualquiera de esta lista de scripts. Que en este caso el efecto es el mismo que require 1, pero acá podría ser require 2, por ejemplo, y pedir los dos. En este caso, any es con que firme este o que firme este, está correcto. All es que todos tienen que firmar. Todos los subscripts tienen que cumplirse para que pase la transacción. Y como los dos subscripts me piden una firma, ambas personas tienen que firmar la transacción. Ahora metemos algo de tiempo. Ahora tengo este native script me dice, yo tengo una lista de 2 scripts y todos tienen que pasar para que pase la transacción. ¿Qué quiere decir? Este script que me dice que la transacción tiene que ser después del slot 1000, tiene que pasar, y este me dice que tiene que ser antes del slot 2000. Eso quiere decir de que la única forma que esta transacción pase tiene que ser entre 1001 y 1999. Es el único rango de slots que tengo para que pase esta transacción. Antes falla, después falla. Así combinamos. Y ahora, no tengo tiempo para escribirlo de cero, pero les puedo mostrar el código de cómo hacer uno de estos native scripts, porque su tarea va a ser que tienen que hacer un multisignature, quiere decir de que 3 a 5 personas tienen que firmar para que pase la transacción usando esto, y un vesting, que quiere decir que la persona X tiene que firmar y tiene que ser después de un slot dado. ¿Sí? Estos dos son la tarea, que en realidad la tarea la tendrían que hacer en la clase con nosotros, pero ahora les vamos a dar todo un día para que hagan esta tarea, y les voy a mostrar un native script que exige que solo una persona firme para que vean cómo es, y se las voy a dejar, yo o Karina se los vamos a pasar, la vamos a subir al repositorio para que la tengan como de referencia, aunque ahora que estoy pensando en la documentación de Mesh también hay mucho pista, así que me parece que les voy a dejar solo con la documentación de Mesh, que ya tiene demasiada información para hacer esto. Lo que les vamos a pedir, creo que le pedimos no solo que escriban los validadores, sino también que hagan una transacción con ambos. Déjame ver, estamos a 52. Bien. Yo aprovecho No, a veces para Diego, pero no, hasta ahorita lo puso porque acabaste de explicar, para que pusieran atención primero. Bien. Entonces, a ver, les voy a mostrar, cómo se ve un native script para que lo puedan usar. Todos ven mi pantalla, ¿no? Tengo entendido de que sí. Fíjense acá, igual que antes, esto lo van a tener que hacer ustedes, igual que antes, me cargo la Blockfrost. Tengo esta función toWallet en la que le doy una lista de
de seed phrases, le doy como, no una las seed phrases, a ver, bueno, se los voy a mostrar, mira. Mnemonics, ves, tengo un objeto en donde tengo Mnemonic 1, Mnemonic 2, Mnemonic 3, Mnemonic 4, etc. Todas esas son muchas billeteras como para poder hacer cosas con muchas billeteras a la vez. Entonces tenemos esta función, toWallet, en donde le doy una seed phrase, una lista de palabras, y le pongo network 0, lo mismo que hicimos antes. La diferencia es que ahora tengo esta función para usarla muchas veces porque vamos a tener muchas billeteras. Y vamos a crear la función deposit assets. Vamos a depositar una cierta cantidad de Lovelaces en un script nativo. Y usamos toWallet y le pasamos una seed phrase para crear la wallet 1. Tenemos la wallet 2, la creamos con Mnemonic 2. Ahora tengo dos wallets. Y busco la address de la wallet 1, la imprimo. Busco la wallet de la wallet 2, no la imprimo porque no la necesito. Ahora, teniendo esta wallet 2, voy a usar esta función que se llama deserializar dirección, deserialize address, que lo que hace es, yo le doy una dirección de una billetera y me va a dar la llave pública de la billetera y otra información. La única información que me importa es mi llave pública. ¿Por qué puedo obtener la llave pública desde la address? Porque la llave pública está dentro de la dirección. O sea que si yo tengo la address, yo tengo una llave pública. Y lo que voy a hacer es, voy a crear este native script. Fíjense de que lo único que es un objeto de JavaScript. El native script, lo único que es un objeto de JavaScript con los types que les mostré en las diapositivas y que ustedes van a tener acceso a las diapositivas. Y ahora les estoy diciendo que el type es signature y quiero usar la llave pública de la wallet 2. La wallet 2 tiene una llave pública y voy a crear un native script que exija que la transacción tiene que estar firmada por la wallet 2. Y puedo hacer un console log para ver cómo es el script. Y ahora lo que hago es, tengo la estructura del script. Lo estamos haciendo un poquito rápido. Después van a poder, todas estas funciones la tienen en la documentación de Mesh. Las buscan, leen la documentación, está como un poquito más explicado. Les voy a sacar las dudas mañana después de que hagan los ejercicios. Pero lo que hago es, le doy la estructura del script y me va a devolver la dirección del script. Acuérdense que tenemos que mandarle al script para que corra. Y el script en sí. Seaborn es el formato del script. Yo con ese Seaborn se lo doy a la blockchain para que pueda ejecutarlo al script y verificar si pasa o no pasa. Si no se pudo serializar, falla la transacción. Necesitamos ese Seaborn para serializarlo, para usarlo. Y vamos a hacer console log, vamos a imprimir la dirección del mesh. Y de ahí en adelante, esta parte fue lo distinto, llegar a esta address y llegar al Seaborn del script, solo esta parte. Pero lo que viene después es lo mismo que antes. Vamos a crear un transaction builder y le vamos a indicar que el output, yo quiero mandárselo a la dirección del script, esta que dice address, le puse de nombre, esa address es del script. Esta es la dirección del script. Entonces yo le estoy mandando Lovelaces, le estoy mandando 20 o 2 Lovelaces a la dirección del script. El resto me lo mando de vuelta a mí, wallet 1. Seleccionar UTXOs para balancear, le doy los UTXOs de la wallet 1 directamente y lo balanceo. Lo firmo y la envío. Y me da este transaction hash.
una vez que definí toda esta función que se llama deposit assets, la corro acá, deposit assets. ¿Sí? Entonces, acá vamos a correr npx, psx, y el archivo se llama native ejemplos, native script log. Y creo que tengo la seed y todo, así que lo puedo correr, espero que funcione. Balance insuficiente. Tengo otra. Ah, claro. ¿Por qué me pasó? Este error puede ser confuso para el que no tenga experiencia. Cuando les dice balance insuficiente, puede ser que realmente no tienen balance suficiente, o puede ser de que no les está leyendo correctamente la dirección de Blockfrost. Y yo acá tengo la vieja porque estoy en otro proyecto, porque mi idea era escribirlo de cero, pero como no nos dio tiempo, voy a agarrar mi nueva dirección de Blockfrost, que esta sí funciona, y se la voy a poner acá. Como Blockfrost no me devolvía una lista de UTXOs, Mesh piensa de que no tenemos UTXOs, pero en realidad lo que pasa es que no teníamos acceso a internet, básicamente. Y ahí está. Lo que hicimos fue, acá tenemos la dirección, la address de la wallet 1, imprimimos el script, este es el script. Acá tenemos la dirección del script, la address del script, y la transacción que creó el UTXO en la address del script. Si ahora nos vamos a explorar la blockchain, le vamos a dar acá, le vamos a pegar, y hace 3 segundos, 4, 5, 6, se hizo esta transacción. Y esta transacción, vemos que el vuelto me lo mando a mí mismo, consumí 4,20, me devolví 2,4 y me mandé 2 ADA a este script. Fíjense que acá tenemos un loguito nuevo que me dice, che, esta address es un smart contract. Si vamos a esta de smart contract, vamos a ver que tiene UTXOs, uno solo UTXO, que tiene 2 ADA, que son los que acabo de mandar. Lo que quiero yo ahora es consumir esto siendo el usuario número 2. Ahora la wallet 2 es el único que puede consumir porque es el único que le dimos permiso en el script. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver a examples y vamos a ir a, bueno, esto no lo tienen ustedes, pero esto es lo que lo que voy a usar para explicarles, pero ustedes después van a tener que escribir algo muy parecido, pero con el script en particular distinto. Reimplementamos todo, buscamos... la idea de volver a usar Blockfrost, de volver a generar la wallet, todo esto es para que ustedes tengan un solo archivo donde está todo y no se mareen, pero en el momento que ustedes tienen un código en producción, van a tener un archivo en donde se crea la wallet, se arma todo eso y ustedes devuelven la wallet lista y reutilizan eso en donde lo tengan que reutilizar. Esto es para que ustedes les sea más fácil, que solo tienen que parsear un solo archivo y ahí está todo lo que necesitan saber. Entonces, volvemos. Creamos la wallet 2, la wallet 1 no me interesa porque la usé para encerrar el valor en el validador, pero en el native script, pero la wallet 2 es la que lo necesita recuperar. Acá tenemos una función que nos va a ayudar a encontrar el UTXO que quiero consumir. Ahora lo que voy a hacer es le voy a pasar la dirección del script, la transacción, el hash de la transacción que acabo de hacer, con el índice del UTXO que quiero consumir. Habíamos dicho que con estos dos yo puedo identificar
únicamente a un UTXO en la blockchain. Entonces, con estos dos voy a asegurarme de elegir exactamente este UTXO y ningún otro. Entonces, lo que hago es, agarro el address, le digo al blockchain provider, che, dame todos los UTXOs, fetch todos los UTXOs de esta address, del script, y después lo que hago es filtro al UTXO, filtra al UTXO donde el input de la transacción hash sea igual a esta transacción. Y ahora voy a tener los inputs de, como esta transacción que hice antes. Acá. Tiene esta transacción tiene estos dos outputs, y como veo acá, veo hashtag 0, hashtag 1, ese es el índice del UTXO. Entonces acá lo parametrizo por el índice, entonces le voy a pasar, cuando lo quiera usar, como sé que este del script es el 0, le voy a pasar un 0, y así voy a encontrar este UTXO en la blockchain. Entonces, y acá tengo la función retirar assets, en donde le tengo que dar el hash de la transacción, porque cada vez que lo corra va a haber un hash distinto, y voy a buscar el change, la dirección de mi wallet 2 para devolverme lo que me sobre. Voy a deserializar esta wallet, que lo que puedo hacer en realidad es wallet 2 address, porque ya la tengo, y me va a dar mi propio public key hash, y voy a regenerar el mismo native script. ¿Por qué lo regenero? Porque no lo guardé antes, pero tranquilamente podría haberlo guardado antes, y ahora cargarlo desde un archivo. Pero como no lo guardé, lo voy a regenerar, total, yo ya tengo el public key hash, ¿por qué no? Y hacemos console log para tenerlo. Serializo el script, fíjense de que la dirección del script le voy a llamar ahora script address, y acá tengo el script en sí. Si no lo puede serializar, quiero errar, le hago console log de la dirección del script, y acá es donde yo voy a buscar, le paso, mira, la dirección del script, la transacción hash que yo quiero, buscar el UTXO y el índice del UTXO, que es 0. Y ahora, este UTXO solo puede ser el que acabo de bloquear en la transacción anterior y ningún otro. Luego, agarro un UTXO de la wallet 2, no me importa cuál, 1, para ponerlo como input de la transacción, y si no encuentro alguno de esos UTXOs, si no encuentro algo, fallo. Y después vuelvo y hago lo mismo que hice en las dos transacciones anteriores que hice. Creamos el builder igual que antes. Ponemos el change address, pero esto es nuevo, transaction in. Antes hacíamos transaction out, porque a nosotros lo que nos importaba era lo que salía de la transacción. Pero ahora lo que nos importa es consumir un UTXO en específico. Entonces yo lo tengo que definir acá en transaction in, que me pide el hash de la transacción, el índice, el amount es, como pueden ver acá, opcional, la address es opcional, scripts opcional. Entonces ahora me pide que yo le dé información del input que quiero consumir. Y me quiero consumir el input del script, del native script, y quiero consumir el input de la wallet que elegí random para pagar los inputs, para pagar la transacción. Esto es nuevo también, que es required signer. ¿Qué significa? La transacción requiere que tal persona en específico la firme a la transacción. ¿Qué persona es? Bueno, acá lo que estoy haciendo es, tengo la wallet 2 address y la estoy deserializando
y estoy pidiendo, estoy sacando el public key hash de esta wallet, que en realidad podría haberlo hecho una sola vez acá, ahora que pienso. ¿Dónde lo uso antes? Acá. Public key hash. Mira, ya lo tengo. Lo voy a usar directamente. Public key hash, listo. El public key hash de la wallet 2 y voy a enganchar el script del native script. ¿Por qué lo tengo que enganchar? Porque hasta ahora solo tengo, en la blockchain solo existe el hash del script, pero no existe el script. Y ahora es cuando yo consumo el UTXO, es cuando yo le estoy pidiendo al nodo, valida si yo me lo puedo consumir. Y la única forma que tiene el nodo de validar si lo puedo consumir es el ejecutando el script. Entonces ahora es cuando yo le tengo que enganchar a la transacción el script en sí, para que lo tenga el nodo disponible para ejecutarlo, y le hago con complete lo mismo que antes, la balanceo. La firmo igual que antes, hago submit igual que antes, y hago console log del transaction hash. Para usar withdraw asset, para usar esta función que acabo, necesito pasarle la transaction hash, que no es porque este es de una prueba anterior. Así que lo que tengo que ver es, creo que lo copié, a ver, creo que es ese o no, 915. Vamos a scrollear. 915. Transaction hash 915, bla, bla, bla. Así que esa es la transacción que creó el UTXO que estamos consumiendo. Así que si ahora yo guardo y lo corro, vamos a... sí, acá tenemos 915. Si yo ahora lo corro, hago... Uy, hide. Si yo ahora este script hago native script unlock, que es lo que el script que acabamos de ver, y lo ejecuto, debería poder consumir el UTXO del native script. Y ahí está. Vemos que a esta transaction hash es la transacción que consumió el script, que lo vamos a ver ahora, y acá está, se ve que me olvidé de comentarlo, pero estoy imprimiendo wallet UTXO, estoy usando este input, el script UTXO, estoy usando este input, y acá volví a imprimir el script en sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es irme acá y verificar que consumí, hace 32 segundos, consumí acá consumí el native script y me lo mandé a mi propia address porque yo puse que change address, todo lo que sobre vaya a mi address, así que me llevó a mí. Y así me quedé con estos dos hadas. Así Wallet 2 pudo ejecutar un native script para obtener el valor que contiene.